Estoy aquí en León, en Guanajuato, y vine a declararle la guerra al presidente de México. Pero no solamente eso, no vine a declararle yo solo la guerra al presidente. Vine a que muchos, como yo, hagamos lo mismo. Le declaramos la guerra al presidente de México. ¿Y saben ustedes por qué? Porque este hombre ha acabado con nuestras instituciones, ha acabado con nuestro sistema de salud, ha acabado con el sistema de justicia, ha acabado con la independencia de poderes, ha acabado con la esperanza de muchas familias mexicanas, ha acabado y truncado a carreras, a trabajos, a esperanzas, a proyectos, y sobre todo, no es que haya acabado, es que ya acabó con nuestra paciencia. Ya no te tenemos paciencia, presidentito. Y de aquí en adelante, lo único que verás por todos los rincones de México es a mexicanos que te declaramos la guerra. No te vas a ir así nada más porque sí. Vas a pagar todo lo que le has hecho a este país. Porque lo que tú has provocado a México, nadie nunca en nuestra vida se nos hubiera ocurrido que hubiera llegado a tantos males. Te declaramos la guerra. Ya no soy solo yo. Empezamos a ser muchos. Y al rato seremos millones. Te declaro la guerra. Muy buenas tardes, amigos que nos sintonizan en el canal Informa 24 de su buen amigo Charlie. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy 23 de abril del 2023. Yo y el machote de mi hijo te declaramos la guerra, AMLO. Así Pedro Ferriz pues dice que ahora son muchos y que van a ser millones. Que porque ha hecho lo que nunca se había hecho en el país y ha traído tantos males. Tantos males como que el peso gane terreno frente al dólar, como que ya no hay gasolinazos, que hay infraestructura y se creó la refinería de Dos Bocas y se compró la de Deer Park, Texas, el Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, los premios que ha ganado México a nivel internacional por el manejo de la economía y tantas otras cosas que pudiéramos hablar de lo que ha hecho AMLO que no se hacía antes. Pero según estos personajes, hoy le declaran la guerra al presidente. La verdad que es de risa, dice que ya son muchos y que van a llegar a ser millones. Están como los de Frena, y de hecho pues él era de Frena. Los miles que serán millones, hay que pintarlos porque en su mente imaginaria todos estos opositores piensan que van a ser millones en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. La realidad es que estos personajes perdieron el poder hace mucho. Y Pedro Ferriz hoy dice declararle la guerra al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y cuando digo yo y el bachote de mi hijo, porque no sé si se acuerdan lo que se atrevió a decir. Esto lo dijo Pedro Ferriz de cómo, miren ustedes. Estoy dispuesto a ver a mi hijo desflorado del trasero antes de ver al INE con los colores de Morena. Esto lo dijo Pedro Ferriz. ¿Hasta dónde llega? Y los llaman a nosotros fanáticos, pero vean hasta dónde llega que va a sacrificar a su hijo Ferriz. O sea, no es tonto Pedro Ferriz de Con, porque él antepone a su hijo y dice, estoy dispuesto a ver a mi hijo desflorado del trasero antes de ver al INE con los colores de Morena. Yo creo que ya sabía que de todos modos, aunque hicieron su marcha pedorra de que el INE no se toca y restituyeron al mundo Jacobo y después se despidió él solito, pues nuevamente con la consejera Taide, pues se les acabaron sus corruptelas. Yo creo que ya sabían que de todos modos el pueblo iba a ganar y que su hijo pues iba a tener que ser sacrificado a los dioses. A los dioses de la lujuria, porque desde que diga Pedro Ferriz de Con, estoy dispuesto a ver a mi hijo desflorado el trasero antes de ver al INE con los colores de Morena, pues yo creo que ya lo sabía, y Ferriz Hijar debe estar pues muy contento de que lo sacrificaran a los dioses. Pero ¿por qué está molesto Pedro Ferriz con el presidente que hoy se atreve a decir la estupidez que le declara la guerra? Eran serviles a los gobiernos anteriores. Y miren, aquí vamos a ver un fragmento de un video de nuestro brother Alviruela, un documental que él hizo, que de hecho
cuando eran serviles y eran voceros del propio gobierno, eran felices porque estaba el chayote a todo lo que da. E inclusive cuando se los dicen, hasta se ofenden. Vean ustedes. Panista al 100%, oye, incluso vocero oficial de la presidencia de la República. Pues eres un pendejo. He tenido que pasar por la pena más grande de mi vida, que me llegó a abrir las puertas del infierno. Desde que con nosotros nunca he tenido una infección, ni una infeccióncita. Y de repente un día amaneciste y dijiste, ¡ay! pendejo! El próximo escenario será un ciudadano en contra del populismo. Ya voy a mandarle a poner una enramada para colgarles unas hamacas a Ferriz. Pero no puedo seguir ahí porque ya no sirvo de nada. Antes, ahí estaba en la vocería del gobierno y se ofendían cuando se los decían. Por eso están enojados todos estos chayoteros. Ya no tienen para las queridas que le pegaron su infección al Pedro Ferriz. Ya no hay para eso. Inclusive todos los chayoteros, no solo Pedro Ferriz, así están. Kraus, Sergio Sarmiento, Ferriz. Y eso que Sergio Sarmiento y Kraus, que no tienen ningún título o ninguna cédula profesional, fueron reconocidos en gobiernos piranistas como los intelectuales del país. Imagínense qué tipo de intelectuales que ni cédula profesional tienen, no tienen ningún título. Y aquí hasta Sergio Sarmiento dice, no a las mañaneras. No a las mañaneras, vemos acá, no son un ejercicio de transparencia, sino de propaganda. No, las mañaneras no son un ejercicio de transparencia, sino de propaganda, que es lo que dice Sergio Sarmiento. Y la verdad es que no, la prensa ha sido sicaria, 100%. ¿Qué es lo que sucede realmente? Las mañaneras son lo que ellos ya no son, dejaron de ser periodistas, o nunca lo fueron, y se convirtieron en voceros de la oligarquía, de los que antes gobernaban a través de sus títeres, pero como en esos gobiernos ellos recibían sus buenos chayotes, pues siguieron fieles como lamebotas a esta oligarquía neoliberal. Ahora con las mañaneras o con el presidente o en esta cuarta transformación, tenemos la oportunidad de escuchar de viva voz del presidente las acciones, resultados y avances que hay en su gobierno, cosa que nunca hicieron los gobiernos anteriores. Por eso nos robaban a manos llenas y el pueblo ni se enteraba de estos chayoteros o de estos periodistas decadentes. Solo podemos leer, ver o escuchar la amargura de lo que perdieron, porque siempre están llorando, como el Pedro Ferriz, que por todo está llorando y se queja en redes y que le declara la guerra. Las mentiras que decían antes y que ahora ya nadie les cree. Vendieron su pluma y su lengua por centavos y se convirtieron en sicarios de la información, que se aprovecharon o se siguen aprovechando desde su posición y acceso a los medios para diseminar mentiras y más mentiras todos los días. Todo el mundo puede darse cuenta de la gran diferencia en estos casos. Que solamente estos periodistas decadentes como opositores no les conviene a los intereses de ellos que la gente sepa cómo los anteriores gobiernos robaban a diestra y siniestra y dejaron robar y entregaron los bienes y recursos del país a extranjeros. Y hoy hasta la fecha los mismos prianistas siguen defendiendo los intereses de empresarios extranjeros. ¿Por qué? Por dinero. Y hoy por eso sale Pedro Ferriz a decir: yo y el machote de mi hijo le declaramos la guerra. Y la verdad que nuevamente hace el ridículo con todo esto, diciendo que tiene millones que lo van a seguir. Está igual que el Gilberto Lozano. Ya vienen millones de Guadalajara, vienen millones de Monterrey, vienen millones. ¿Cuáles millones? No llegaban ni a 10,000, 20,000 personas, pero él decía que venían los millones y millones. Y Pedro Ferriz, es tanto el odio que le tiene al presidente y envidia porque él jamás va a ser presidente y nunca lo llegó a ser, que inclusive, le repito, pues hasta prefiere sacrificar a su hijo. Estoy dispuesto a ver a mi hijo desflorado del trasero antes de ver al INE con los colores de Morena. Pobrecito el Ferriz Hijar, pero yo creo que sí se quería sacrificar, como que dijo: papi, sacrifícame a los dioses de la lujuria para
derrocar a AMLO tienes que sacrificarme a los dioses. Y hoy el Machote de Vigo te declaramos la guerra, así no AMLO, así no. Pedro Ferriz nuevamente hace el ridículo. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos.